En este video hablaremos de algunas de las obras más destacadas de Bartolomé de las Casas, como son el Memorial de los Remedios, la apologética historia sumaria del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, brevísima relación de la destrucción de las Indias y la disputa o controversia en la Junta de Valladolid, con Juan Ginés de Sepúlveda. Las Casas dedicó su vida a la defensa de los pueblos originarios americanos, esto a través de su acción pastoral y de sus escritos. En una primera etapa, Las Casas cree que puede revertir los efectos destructivos de la conquista, creando comunidades en las que indios y españoles vivan armoniosamente. En el Memorial de los Remedios, indica cómo funcionarían estas comunidades. En palabras de Stelio Crow, en su escrito La utopía cristiano-social en el Nuevo Mundo de 1978, de entre los 14 remedios del Memorial de 1516, el primero, el cuarto y el 11 advocan por una inmediata suspensión de todos los repartimientos y encomiendas en toda la isla de la Española y de un pregón que así lo difunda por todas las islas con miras a asegurar que nadie, ni el monarca español, mantenga más esclavos indios. El segundo remedio se refiere al régimen económico-social y es quizá el más importante, pues fue una medida que el mismo gobierno español tuvo que aceptar, pero siglos más tarde. Las Casas quiere que la corona mande a hacer una comunidad en cada villa y ciudad de los españoles en que ningún vecino tenga indios conocidos ni señalados. Este remedio, en conclusión, prescribe la abolición del sistema de las encomiendas y de los repartimientos. El tercer remedio prescribe una colonización hecha de enteras familias de labradores españoles y no aventureros codiciosos del oro. Además, estos labradores deberán ser tratados en un plano de igualdad con los indios. En este consejo, Las Casas usa un neologismo muy expresivo. Dice que los españoles e indios deberán vivir hermanablemente, de manera que de esta convivencia pacífica broten las reuniones matrimoniales entre los jóvenes españoles e indios. Es decir, Las Casas miraba una política de integración entre españoles e indios, la única que hubiese permitido una población pacífica. La finalidad de esta política es la de garantizar plena libertad a los indios. El quinto remedio y el sexto establecen un cargo único para las islas, que habrá de ejercer un hombre piadoso y que actúe como protector de los indios. Los indios no deben jamás usarse como recompensa ni a los que gobiernan. Las Casas recomienda que los oficiales que están a cargo de administrar a los indios no tengan ningún otro cargo. Esto es necesario para que no haya ninguna interferencia en el ejercicio de sus deberes. El séptimo remedio recomienda la exclusión de las nuevas colonias de todos los conquistadores y gobernantes anteriores, porque ellos son los responsables de todos los males presentes. El octavo remedio prescribe que los oficiales que en España tienen cargos relacionados con las Indias no puedan desempeñar ningún otro cargo para evitar conflictos de intereses. Los remedios noveno y décimo recomiendan una reforma total de la legislación de las Indias. El 12º remedio advierte que hay que enviar mejores sacerdotes a las Indias para que den el buen ejemplo a los indios y no el mal ejemplo como han hecho hasta ahora. El 13º recomienda la prohibición de llevar a indios de una isla a otra, salvo casos extremos y necesarios. El 14º remedio recomienda imprimir y difundir en las Indias obras tales como las del protector Palacios Rubios, para que todos se enteren de que los indios son hombres libres. Dándose cuenta de que las propuestas de comunidad ideal no resultaban exitosas, Las Casas cambia su estrategia y se dedica a explicar, por un lado, el daño causado por los españoles a los pueblos indígenas y, por el otro, por qué los españoles son personas con dignidad y derechos y con racionalidad y civilización. Una cosa que yo trato de destacar en Bartolomé de las Casas, utiliza mucho el concepto de la analogía, es decir, de la semejanza, no de la igualdad, pero tampoco de la pura diferencia entre las culturas. Y eso es muy interesante, sobre todo para este proyecto que se tiene aquí de la convivencia entre culturas, ¿no es cierto? De la convivencia entre naciones, porque a través de la analogía nos damos cuenta de que el otro es mi semejante. Bartolomé de las Casas fue el que más comprendió, el que más podemos decir que entendió y respetó la otra cultura, porque en definitiva lo que dijo fue: ¿saben qué? Todo esto ha sido injusto, pidan perdón y lárguense. No, y no solo eso, pedía también que se restituyera lo que se había quitado y dañado al pueblo indígena.
Y todo esto se usa en la apologética Historia Sumaria, en la que Bartolomé de las Casas defiende la cultura indígena. Es decir, no únicamente defiende los derechos humanos de los indios, de los indígenas, sino que defiende también la validez de la cultura de ellos. En esta obra, Las Casas es un recuento de la historia de las destrucciones perpetradas por los españoles en las Indias. Su motivación fue solicitar al emperador Carlos V que prohibiese las denominadas conquistas, con el fin de terminar con los agravios a los pueblos. Esta obra tiene una significación muy importante por dos cuestiones. La primera es porque desde el punto de vista del relato de las casas, de la destrucción de los pobladores originarios, tienen argumentos que fueron traducidos a varios idiomas y circularon rápidamente por el mundo europeo. Es decir, destacaría yo la contribución, así muy entrecomillada, de las casas, obviamente sin esperarlo él, sin quererlo él, pero sí contribución al fin y al cabo a la creación de lo que se conoce como la leyenda negra antihispánica, por su condena a las crueldades con que fue llevada a cabo la conquista contra los pueblos originarios, en los argumentos contenidos en esta famosa brevísima relación, con sus ejemplos de los horrores de la conquista, según las casas, producto de la brutalidad y de la avaricia de los conquistadores, pues esto tuvo enormes repercusiones en el mundo europeo. Cabe decir que la leyenda negra, es decir, la condena al proyecto civilizador hispánico, no es otra cosa que la reacción de las naciones europeas frente al imperialismo de España, o mejor sería decir, la monarquía universal católica. En relación a la Nueva Inglaterra, los autores que escriben a lo largo de los siglos XVII y XVIII constantemente se están refiriendo a la leyenda negra. No como tal con la palabra leyenda negra, porque ese es un término que se acuña en el siglo XX, pero sí estos ataques contra el proyecto colonizador hispánico. Y se basan en la obra de la brevísima destrucción, de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que fue traducida rápidamente al latín, al francés, al inglés, al italiano y así circuló por toda Europa. En realidad, los autores de Angloamérica se dedican a machacar, digamos, muy fuertemente la crueldad española de la conquista. Y ahora estoy viendo el otro lado, la posible influencia del padre Las Casas en los autores de lo que hoy es Canadá, es decir, de lo que era la Nueva Francia. Y me he encontrado muchísima presencia de los argumentos lascasianos en obras de los cronistas, tanto evangelizadores como de los primeros colonizadores y conquistadores, como Samuel de Champlain, como Marc Lescarbot, como Sargard, los jesuitas, en fin, o sea, toda una playa de evangelizadores y de conquistadores en la Nueva Francia que se detienen en los argumentos de Bartolomé de las Casas, no solamente para atacar la labor civilizadora española en el Nuevo Mundo, sino también para mostrar que la evangelización francesa en América se hace de la mejor manera posible según los esquemas que había planteado Las Casas, es decir, una conversión pacífica, sin el uso de la fuerza, no a través de guerras, no a través de guerras ilícitas, respetando la cultura de los indígenas, sus territorios, su vida en comunidad, etc. Se presenta una disputa o controversia entre Las Casas y Ginés de Sepúlveda, principalmente porque Sepúlveda decía que las conquistas de las Indias en contra de sus habitantes eran lícitas, y Las Casas, por el contrario, defendió y afirmó que no lo eran. Es curioso, Ginés de Sepúlveda era el humanista, era el avanzado, ¿verdad? Era el moderno en el tiempo del Renacimiento, y en cambio Bartolomé de las Casas
muchos decían, ay, era el escolástico, anticuado, todavía medieval, etcétera, etcétera. No, fue el que se dio cuenta de que había un humanismo indígena. Y eso fue lo que reconoció Bartolomé de las Casas en ese genial libro, La Apologética Historia Sumaria. El propósito de esta obra es argumentar que el único modo legítimo de convertir a los pueblos de las Indias al cristianismo es mediante la razón, el diálogo y la persuasión, y no a través de ningún tipo de violencia, como insistían algunos de los misioneros y de los conquistadores. De las Casas propuso los medios para que la corona española llevase a cabo la conquista, cristianización y colonización de América, en contraposición a la manera en que se estaba llevando a cabo por parte de los conquistadores y primeros colonizadores desde la llegada de Colón a las Antillas en 1492, considerada como un procedimiento cruel, sanguinario e injusto. Entonces, esta postura en favor del indio y el método evangelizador pacífico que él propone es fundamental para entender esa proyección del pensamiento lascasasiano.